Un saludo a todos los usuarios del software ganadero. En este video vamos a desarrollar un ejemplo con una de las funciones del software. Dentro del programa, en el menú Nutrición Alimentación que encontramos en este icono, aparece la función denominada exigencia de minerales, mediante la cual podemos, a partir de un consumo conocido de una mezcla mineral o sal mineralizada, verificar si la dieta cumple o no con las exigencias minerales para un determinado nivel de desempeño o categoría animal. La utilidad está diseñada para trabajar en vacas en lactancia, gestantes o animales en levante y engorde. La información que se trabaja es la siguiente. Primero encontramos datos referentes al animal, los cuales deben ser incluidos por el usuario, como peso, producción de leche, mes de lactancia, porcentaje de grasa, consumo. Este consumo aparecerá dado por el programa, días de preñez, ganancia de peso y la equivalencia en consumo, según el consumo dado o el consumo asignado por el usuario, a partir del análisis de la composición de la dieta base, de la pastura o de otros factores que el usuario pueda tener en cuenta para aumentar, disminuir o mantener el valor que se da con anterioridad. El consumo esperado de mezcla mineral, el consumo observado de mezcla mineral, el primero lo ofrece el programa, el segundo es el valor real observado en el lugar de producción por parte del usuario. Adicionalmente, tenemos datos referentes a la composición del suplemento mineral o de la sal mineralizada. La información que se coloca en estas celdas corresponde a la información que viene en el rótulo de la sal, normalmente impreso en el saco o cosido al saco. En Colombia normalmente los valores utilizan el porcentaje como unidad de expresión. Sin embargo, podría darse el caso en que la unidad no sea porcentaje, sino partes por millón o miligramos por kilo. En ese caso habría que hacer la transformación a porcentaje para que la utilidad pueda trabajar adecuadamente. Seguidamente tenemos la información referente a la pradera. Esta información también debe ser digitada por el usuario. Los datos de composición de la pradera pueden ser obtenidos luego de un análisis de laboratorio específico para el lugar de producción. Se introducirían uno a uno a partir de información existente para un determinado tipo de pastura utilizando algún referente, o importado de la opción que tiene el software ganadero también de importar información referente al análisis de minerales hechos o realizados a través del análisis de imágenes utilizando drones, por ejemplo. Son las formas en que se puede colocar la información de los minerales, y estos se expresan en el caso de los micro en miligramos por kilogramo de materia seca. Para los macros se mantiene la unidad porcentual. En la línea que sigue encontramos las exigencias en rojo. Los valores en rojo corresponden a la exigencia, y la de los macrominerales, es decir, de calcio, azufre, aparecerán dadas en gramos por día, y la de los microminerales será dada en miligramos por día. En el cuadro que sigue aparecerá la estructura de la ración, es decir, todos los alimentos que conforman la ración, excepto la mezcla o la sal mineralizada, y los valores de composición mineral de cada uno de esos alimentos. En la primera fila pues aparecerá por defecto ya la información de la pradera porque ya se introdujo inicialmente. Y en la parte inferior aparece la parte referente al balance, en donde encontraremos el valor, por ejemplo en este caso de calcio total que hace la dieta, como vamos a ver en el ejemplo que sigue, el aporte total que sería la suma que hace los alimentos introducidos aquí, más el aporte que hace la mezcla mineral,
La diferencia, que sería la diferencia entre lo aportado y lo que el animal requiere, si es negativa aparecerá que hay un déficit, es decir, sí. Si es positiva no habrá déficit y aparecerá la palabra no. Para el día de hoy vamos a abrir un escenario ya guardado como para realizar este ejemplo. El ejemplo se realizará en vacas en lactancia con animales de 650 kilos de peso, 22 kilos de leche por día, 2 meses de lactancia, 3.8 kilos, por ciento de grasa en la leche, 18,91 kilos de materia seca. Este valor lo da el programa a partir de la información anterior, sin preñez y sin ganancia de peso para esa etapa productiva o momento de la lactancia. En ese caso se tendría un consumo dado de 2,91% de materia seca, pero en el ejemplo que vamos a desarrollar ahora vamos a asignar un consumo de materia seca equivalente al 2,7% del peso vivo, es decir, un consumo diario de 17,55 kilos de materia seca. Esto con un consumo esperado de mezcla mineral de 153,92 gramos. Este consumo esperado se obtiene a partir de este valor, es decir, del valor de cloruro de sodio de la mezcla. Si aquí no hubiera un valor, tampoco tendríamos un valor ahí. Por lo tanto, debemos inicialmente digitar el valor de cloruro de sodio de la mezcla mineral para tener un consumo esperado de mezcla. Y finalmente, el consumo observado, que es el valor que se considerará para el desarrollo del ejercicio. Este consumo observado corresponde a la medición real del consumo en el sitio de producción. Si este valor no se tiene o no se estima, no se calcula ya en el lugar de producción, podemos utilizar este mismo valor. Seguidamente introducimos los datos referentes a la composición mineral del suplemento o de la sal mineralizada. En este caso es una sal con 18% de calcio, 6% de fósforo, 29% de cloruro de sodio, 1% de magnesio, 8% de azufre, 0,02% de cobalto, 0,24% de cobre y así sucesivamente para el resto de minerales. Acá se colocan solo los que aparecen normalmente en los rótulos de sales aquí en Colombia. En el cuadro que sigue aparecen los datos referentes a la pradera, es decir, la información que se tiene del pasto, que como vimos anteriormente se puede digitar directamente o se puede traer de información de análisis de imágenes si se tiene la posibilidad de realizarlo. En la línea que sigue aparece la exigencia. En este caso, por ejemplo, la exigencia de calcio diaria estaría estimada en 73,9 gramos por día. Aquí hay un detalle, ¿no? Que la composición mineral de la pradera en los microminerales está dada en miligramos por kilogramo de materia seca, no en porcentaje. Aquí se debe tener o ser cuidadosos en ese sentido. En el cuadro que sigue encontramos en la primera fila los valores referentes a la pradera. Acá estos valores aparecen porque ya se han introducido en la línea inferior. Acá lo que se tiene que introducir obligatoriamente es el porcentaje de materia seca de esa pradera. En este caso se trabaja un valor de 25%. ¿Cierto? Si se modifica este valor, pues se modifica la cantidad ofrecida, que sería en verde, ¿no? En forraje fresco, para un consumo de materia de 13,95 kilos de pradera, asumiendo que en este caso se utiliza una oferta de de concentrado de 4 kilogramos, es decir, 4.000 gramos con un 90% de materia seca para una oferta de 3.600 gramos de materia seca. Es decir, que la suma de estos dos valores corresponde a la materia seca que se utilizó aquí en la parte superior, es decir, referente a los animales que estamos
trabajando. Si se siguen incluyendo alimentos que, como dijimos, se pueden importar desde esta base de datos presentes en el programa, seleccionando un alimento, cualquiera de ellos, y diciendo aceptar, y él lo trae automáticamente como otro alimento más con la información mineral correspondiente. Si se siguen adicionando alimentos, se seguirán transformando ya automáticamente los valores del consumo de materia seca, por lo que en ese caso no hay que hacer otros cálculos adicionales, sino que el mismo programa va recalculando los valores. En este escenario, ofreciendo esta cantidad de mezcla mineral, esta cantidad de forraje y esta cantidad de concentrado, tenemos un balance mineral específico para este caso. Por ejemplo, en el caso del calcio tendríamos un aporte de la dieta base, es decir, pradera más concentrado de 98,55 gramos, un aporte total de 127,3 gramos, sumando al anterior valor el aporte que hace la mezcla mineral, y tendríamos una diferencia de 53,4 gramos, por lo que aquí es un valor positivo y dice que no hay un déficit para ese escenario. Así lo mismo para todos los demás minerales. Aquí encontramos, por ejemplo, un déficit para el cobalto, un déficit para el selenio, que en la práctica podría ser corregido de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, modificando la cantidad de mezcla mineral ofrecida, de repente modificando las características de la dieta base, o simplemente cambiando de suplemento mineral y utilizando otro suplemento con concentraciones minerales, en el caso de los minerales faltantes mayores, para lograr corregir el déficit. Eso es todo por hoy. Esperamos que esta utilidad sea valiosa para todos los usuarios del software ganadero, productores, y les deseamos un feliz día. Muchas gracias por su atención.